Adán Augusto es una figura política del gobierno mexicano, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, de la cual desde hace mucho tiempo lo habíamos anunciado. Aquí, en este canal, habíamos dicho que Adán Augusto, si no le habían retirado la visa, lo estaban a punto de hacerlo. Y el día de hoy se ha confirmado que ya no la tiene. Y esto deja la podredumbre de la cuarta transformación al descubierto. Adán Augusto es solamente uno más entre todos estos gobernadores desvisados por el huachicol fiscal, por el mismo caso por el que detuvieron al gobernador Rufo. Y es que el gobierno de la Cuarta Transformación, esa bola de zarrapastrosos come cuando hay, que se autoproclaman como herederos de la honestidad, del combate a la corrupción, siguen exhibiendo su verdadera cara con cada escándalo que sale a la luz. La Cuarta Transformación ha resultado ser un refugio de impunidad para sus amigos. Un club de amigos en donde la ley se aplica solamente cuando conviene y donde el huachicol fiscal, el crimen organizado, los favores políticos se están entrelazando cada vez más como una telaraña que protege a los de adentro, mientras que se persigue a los de afuera con discursos vacíos, huecos. Los casos de Adán Augusto López, los otros gobernadores morenistas a los que Estados Unidos ya les retiró, los ha cancelado la visa. El caso del megafraude del huachicol fiscal que están involucrados y por eso lo hicieron. El mismo asunto que involucra a Ernesto Rufo, son hechos que están golpeando fuertemente lo que está ocurriendo en este país. Son piezas de un rompecabezas que demuestra cómo este gobierno y sus integrantes han convertido al poder en un negocio personal, cómo han traicionado cada promesa que hicieron al pueblo mexicano. Y empecemos por el caso más reciente, el del día de hoy, la cancelación de la visa estadounidense de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernador, senador actual de Morena, exgobernador de, perdón, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, actual senador de Morena, figura clave en el círculo más cercano de amigos de Andrés Manuel López Obrador, le llama a su hermano. Pero según la información que tenemos, las fuentes que han salido del Departamento de Estado norteamericano, la visa de Adán Augusto fue revocada como parte de una investigación de la Corte del Distrito Sur de Houston por sus vínculos con el crimen organizado y sobre todo con el huachicol fiscal. No es un rumor menor. Esta medida responde a la información compartida por Estados Unidos con el gobierno mexicano sobre el contrabando de combustible desde el sur del país aquel. Actividades que han servido para financiar campañas políticas y para engrandecer las fuentes de banco de los cárteles de drogas que también están participando en este otro delito. Adán Augusto, ese zarrapastroso personaje que se pasea por Los Pinos, por Palacio Nacional, como si fuera dueño del lugar, el día de hoy está enfrentando las consecuencias de todos estos años de impunidad. Mientras estuvo en el poder, defendió con uñas y dientes al gobierno, atacó a la oposición, posó como el paladín de la honestidad. Pero cuando las evidencias de su participación en redes de huachicol salieron a flote, y ya ahora que Estados Unidos actuó, su respuesta fue el silencio cobarde. Dice el señor que él no da declaraciones. ¿Que para qué? A él las declaraciones no le gustan, se las tienen prohibidas, se las prohibieron desde que se dio a conocer que iba a perder todos estos privilegios en Estados Unidos. Esa es la cuarta transformación en esencia. Hablan de mucha justicia cuando les conviene, pero se esconden cuando les tocan a los suyos. La revocación de su visa no es un capricho de Estados Unidos, es la confirmación de que las investigaciones binacionales están avanzando, que el círculo de Andrés Manuel tiene mucho que esconder. El círculo cercano, los mejores amigos de Andrés Manuel, en los que más confiaba, aquellos por los que daría la vida, dijo el mismo viejito. Todos estos casos se conectan directamente con la cancelación de visas, también a otros gobernadores, también de Morena, que forman parte de la misma red de poder de esta corrupción. Alfonso Durazo de Sonora, Américo Villarreal de Tamaulipas, Marina del Pilar en Baja California, todos ellos han visto afectadas sus visas estadounidenses exactamente en el mismo contexto, en el de las investigaciones por vínculos con el crimen organizado, por actividades ilícitas como el huachicol.
Incluso Marina del Pilar ha admitido que está gestionando la reposición de su visa junto con algunos otros beneficios. Una visa que le revocaron hace pues, el año pasado, antepasado, el año pasado, junto con junto con la visa del que era en aquel momento su esposo. Y estos no son funcionarios pequeños, son piezas clave del proyecto de la Cuarta Transformación en los estados. Gobernadores que llegaron al poder con el discurso de una transformación que terminaron envueltos en los mismos vicios que dijeron que iban a combatir. La conexión es bastante clara para aquel que lo quiera ver. El huachicol fiscal no solamente es un delito de bandas o de cárteles, es un negocio que de acuerdo a las investigaciones ha servido para financiar las campañas, comprar lealtades, mantener el control territorial de Morena sobre la población, porque no así el control del gobierno sobre el territorio. Estados Unidos, al revocar estas visas, está enviando un mensaje muy contundente. Ya no va a tolerar que los políticos mexicanos estén utilizando su territorio como refugio o incluso como plataforma para actividades ilícitas que van a afectar la seguridad de aquel país. Mientras tanto, en México, la bola de come cuando hay de la Cuarta Transformación se queda callada o minimiza todo como diciendo que son rumores, son estrategias políticas. Ignacio Mier, el líder de los senadores de Morena, llegó a negar las notificaciones oficiales como si eso borrara las evidencias que ya circulan en los medios de comunicación o en los pasillos de Washington. El huachicol fiscal, por su parte, ha tenido nuevos escándalos, otros capítulos que refuerzan toda esta narrativa de corrupción que está ocurriendo de manera sistemática dentro de Morena, en el gobierno federal. El día de ayer, la Fiscalía General de la República desmanteló una red que introdujo 144 millones de litros de combustible en solamente 52 días a través de la aduana de Matamoros, en Tamaulipas. Un esquema muy sofisticado, con declaraciones falsas, con ferrotanques declarados como si llevaran otros productos, evasión de impuestos por miles de millones de pesos. El daño a la hacienda pública supera los 4,000 millones de pesos, involucrados algunos empresarios, funcionarios y lo más grave, militares de alto rango, tenientes coroneles de la Sedena que estaban fungiendo como directores de la aduana. Y el exgobernador, Rufo. Tampoco es un caso menor de huachicoleros. Es un fraude fiscal a gran escala que requiere que haya complicidad entre todas las instituciones. Y esta es la conexión con Adán Augusto, con los gobernadores. Porque hay reportes y declaraciones de abogados y testigos protegidos en los Estados Unidos, en estos casos, que señalan las líneas de investigación que apuntan hacia la figura del círculo de Andrés Manuel, incluyendo a Adán Augusto, Andrés Manuel López Beltrán, al mismo Andrés Manuel López Obrador y todos los demás que ya conocemos de la ristra de personajes. Nomás de pensar en ellos me da asco. La Fiscalía General de la República ha avanzado en algunos operativos, sí, pero hay lentitud o están protegiendo selectivamente a aquellos que son cercanos al poder. Mientras tanto, la Cuarta Transformación sigue presumiendo de que hay un combate al huachicol como si no hubiera cambiado nada desde el sexenio pasado. La realidad es que el huachicol fiscal se ha adaptado, sigue financiando estructuras políticas y criminales. Estos imberbes personajes de Morena no están combatiendo de verdad el crimen, lo están administrando, lo toleran cuando les beneficia. Y en medio de este caso es donde aparece Ernesto Rufo Apel, el exgobernador de Baja California, que ha sido voz crítica en contra de los excesos de la 4T. Rufo, figura histórica del PAN, uno de los primeros gobernadores de oposición en los 90, ha denunciado repetidamente la corrupción, el autoritarismo, la impunidad que caracterizan al gobierno de Claudia Sheinbaum y sus amigos, incluyendo a Marina del Pilar. Su caso se conecta porque representa el contraste, mientras que la Cuarta Transformación está protegiendo a Adán Augusto, a Durazo, a Villarreal, con silencios, negaciones, blindajes. Las figuras como Rufo, que no forman parte del círculo morenista, de este club de Toby, en donde nada más sus amigos son bienvenidos, son atacadas o son ignoradas cuando señalan los mismos problemas que ahora están afectando incluso a los exfuncionarios de otros partidos. Rufo ha sido mencionado en discusiones sobre la infiltración del crimen en la política, en la necesidad de limpiar las instituciones. Su postura es muy incómoda para la 4T y eso lo coloca como blanco de descalificaciones. Mientras que los verdaderos involucrados en el huachicol y las redes de poder siguen operando con impunidad.
La conexión entre todos estos casos es bastante evidente y es demoledora para la narrativa de la 4T. Adán Augusto y los gobernadores desvisados no son víctimas de una persecución política de Estados Unidos, son el resultado de años de tolerancia a prácticas corruptas en México que incluyen el huachicol fiscal como fuente de financiamiento para sus campañas políticas. El gobierno de Claudia Sheinbaum, que es heredero del de Andrés Manuel, demostró que su combate a la corrupción es bastante selectivo, porque está persiguiendo a los opositores, a rivales internos, pero está protegiendo a los suyos y lo hace con todo el aparato de Estado. Cuando Estados Unidos está actuando con visas y notificaciones, la respuesta oficial es el silencio o la minimización. Cuando la Fiscalía General de la República golpea redes de huachicol, se celebra como una victoria, pero no te dicen que las estructuras políticas que lo permiten siguen ahí, están intactas. Esta bola de inútiles que dirige la Cuarta Transformación ha traicionado cada principio que habían prometido cuidar. Dijeron que acabarían con los privilegios, pero sus gobernadores y senadores viajan con visas que ahora les quitan por corrupción. Dijeron que combatirían el crimen organizado, pero el huachicol fiscal sigue generando miles de millones de pesos en pérdidas mientras los militares y funcionarios de aduanas aparecen involucrados y millonarios. Dijeron que la ley sería para todos, pero cuando le toca a Dan Augusto o a los Durazo o Villarreal, las investigaciones se estancan o se niegan o no existen o simplemente no hay pruebas. Ernesto Rufo, cuando alzó la voz en contra de este estado de cosas, representa exactamente lo que la Cuarta Transformación odia. Una crítica incómoda, una crítica que no se doblega ante el poder. Y el daño es profundo porque la impunidad está generando más impunidad. La protección a los de adentro termina con la confianza de los ciudadanos, debilita las instituciones. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum y sus allegados siguen gobernando como si el poder fuera un botín personal y México va a seguir pagando las consecuencias de sus acciones. Más violencia, más corrupción, más descrédito. Estados Unidos no está actuando por capricho. Está respondiendo a una realidad que el gobierno mexicano simplemente se niega a enfrentar de frente. Los casos de Adán Augusto, los gobernadores del Morena, el huachicol fiscal, las denuncias de Rufo, son la prueba irrefutable de que la Cuarta Transformación no transformó nada. Solamente cambió de dueños el negocio, el mismo negocio de siempre. La sociedad mexicana merece algo bastante mejor que esta pandilla de oportunistas que se llenan la boca de pueblo y de transformación mientras están protegiendo a sus compinches que son menos que lo demás. Y hasta que no haya justicia real en México, sin excepciones, sin silencios, sin dobles discursos, la podredumbre va a seguir extendiéndose. La Cuarta Transformación había prometido acabar con la corrupción, pero en la práctica la institucionalizó a su favor. Y mientras Adán Augusto se queda callado, los gobernadores están gestionando visas, dando información confidencial. Y el huachicol fiscal sigue generando fortunas. El pueblo mexicano sigue pagando las facturas de esta farsa. Esa es la verdadera herencia de la 4T, una bola de zarrapastrosos como cuando hay que se creen intocables hasta que el mundo entero les cierra la puerta.